Bienvenidos a su programa. Aprendo en casa y en clase. Gracias al Ministerio de Educación. A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos comunicación oral y escrita para primero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Michelle Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la comunicación oral y escrita para primero básico del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas comunicativas. Vamos a saludar hoy a Rubí, que nos está acompañando en la lengua de señas, interpretación de lengua de señas. Bienvenida, Rubí. Y ahora, para empezar, quiero recordarte que debes tener preparados todos tus materiales. Recuerda que vamos a necesitar nuestro material impreso de refuerzo, mis aprendizajes para el área de comunicación y lenguaje, en donde podremos encontrar la sesión de hoy. También necesito que tengas a la mano algún cuaderno, hojas en donde puedas anotar, lápices y lapiceros para poder desarrollar esta sesión. Para empezar, acerca del tema de hoy, vamos a estar viendo un poquito de la comunicación oral y escrita. Entonces, necesito que recordemos un poco acerca de la comunicación. ¿Qué pasa cuando tú te comunicas con otra persona? ¿Qué proceso es el que llevas a cabo? Muy bien, tenemos que transmitir un mensaje, ¿verdad? Transmitimos alguna información. ¿Y de qué manera has transmitido tú alguna información? Muy bien, podemos transmitirla a través de alguna carta, de los apuntes que tienes de estas sesiones, por ejemplo, o también podemos transmitirla de forma oral, ¿verdad? Hablando y exponiendo acerca de este tema. Entonces, esto es un poco la diferencia entre la comunicación oral y escrita, ¿verdad? Son dos maneras en las que podemos transmitir un mensaje. La comunicación es entonces, para que recordemos un poco, este proceso en donde vamos a transmitir un mensaje y van a haber dos agentes principales, el emisor y el receptor. El emisor es quien transmite la información, el receptor es quien recibe esta información. Para ello también vamos a necesitar un contexto, un código que van a tener que compartir y que de esta manera se cumpla esta transmisión del mensaje. Es por ello que es importante que vayas a comunicarte con el mismo código. Es decir, si yo voy a realizarlo de forma escrita en español, voy a transmitirlo a otra persona que también comprenda este idioma. Por ejemplo, si lo vas a realizar en algún otro idioma también, este mensaje va a llegar siempre y cuando la persona comprenda el otro idioma. Ya con esto nosotros podemos ir identificando entonces que para este proceso de comunicación, independientemente si estamos hablando de la comunicación oral o escrita, es importante que tengamos en cuenta qué es lo que queremos transmitir, de qué manera la vamos a transmitir y que siempre tomemos en cuenta el contexto. Como hemos mencionado en sesiones anteriores, no es lo mismo el realizar un tipo de mensaje para un medio un poco más formal y para un medio en donde estés con tus compañeros de instituto, por ejemplo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el contexto para saber de qué manera vamos a transmitir este mensaje. Al igual que en la comunicación escrita, depende mucho de qué tipo de texto quieras realizar, la manera en la que lo vas a desarrollar. Si yo quiero realizar, por ejemplo, un cuento, voy a pensar en los personajes, en la trama que van a tener, en el tema principal del cuento y de esta manera lo voy a ir desarrollando. ¿De acuerdo? Voy a colocarle emociones, suspenso, lo que yo crea necesario para el cuento. Sin embargo, si yo voy a realizar una noticia informativa, es importante que lo vaya realizando de forma objetiva, que vaya explicando los hechos, las situaciones, y entonces no voy a escribirlo de la misma manera, ¿verdad? Ahora, para que vayamos practicando un poquito acerca de esta comunicación oral y escrita, vamos a ver un pequeño cómic que tenemos por acá. En el cómic aparecen dos personas, ¿de acuerdo? Aparece Doña Goya y Doña Panchita. En este cómic, ellas dos están comunicando. Tenemos entonces por acá
que doña Paquita le comenta, buenas tardes, doña Goya, ¿sí? Luego de esto, doña Goya le contesta, buenas tardes, doña Paquita. Y ella le responde, ¿es ese su retoño? A lo que ella contesta, sí, es una verdadera joya para mí. ¿Qué tipo de comunicación tenemos acá? ¿Oral o escrita? Muy bien, tenemos comunicación oral entre ellas, ¿verdad? Están teniendo una conversación, van a transmitir el mensaje a través de una conversación. Entonces, la parte de la comunicación escrita en nuestra frase del día. Por acá tenemos, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente. Y aunque sea débil, se transformará en fuerte. ¿Qué nos dice o cómo podemos identificar que es una comunicación escrita? Porque vamos a realizar todo este proceso de forma ordenada. Además, no se da de forma instantánea, ¿verdad? Como una conversación que podemos tener con algún compañero que usualmente son instantáneas. En el momento en el que yo le transmito el mensaje, también me pueden transmitir algún mensaje y vamos compartiendo y jugando con esto de ser emisor y ser receptor, ¿verdad? En cambio, en la comunicación escrita, el mensaje tarda un poco más en que lo lleguemos a desarrollar porque lo ordenamos, lo revisamos y luego lo transmitimos. Entonces, este proceso no se da instantáneamente. Además, las diferencias que tienen es que este mensaje va a perdurar, ¿verdad? Esta frase ha perdurado por mucho tiempo. Y eso es lo que sucede con la comunicación escrita, que es permanente, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a encontrarla ahí con el paso del tiempo, que se va a ir compartiendo de una generación a otra. Sin embargo, la comunicación oral va perdiendo este tipo de características o quizás incluso va cambiando lo que nosotros vamos transmitiendo dependiendo de las personas que transmitan y que escuchen o reciban este mensaje. Por ello, esta comunicación va a ir variando siempre con el tiempo, ¿de acuerdo? En la comunicación escrita, la frase que tenemos ahí se mantiene permanente, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que vaya pasando, esta frase permanece así. Sin embargo, con la comunicación oral va a ir cambiando, siempre va a ser dinámica. Es como cuando ustedes tienen el juego del teléfono descompuesto. ¿Han practicado este juego? Muy bien. ¿En qué consiste este juego del teléfono descompuesto? Consiste en que hay varias personas y se transmiten un mensaje, ¿verdad? Para poder identificar si el mensaje llega a la última persona, así como lo transmitió la primera persona. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que en este juego no llega a su totalidad el mensaje. ¿Por qué? Porque se va perdiendo parte de la información o va cambiando de una persona a otra. Eso es lo que sucede con la comunicación oral, que va a ir cambiando de una persona a otra. Por ejemplo, ¿te recuerdas de alguna leyenda de tu comunidad? Muy bien, ¿qué sucede con esas leyendas de las comunidades? Van transmitiéndose de forma oral de una generación a otra, ¿verdad? Pero no siempre van a ser iguales. En una comunidad a otra, estas pueden ir cambiando. Y también pueden ir cambiando incluso dentro de la misma comunidad, dependiendo de las personas que vayan contando la leyenda, porque puede ser que yo en algún momento vaya a contar esta leyenda y darle mis propias características, ¿verdad? La forma en la que yo lo cuento, cambio algunas palabras para poder transmitir mejor el mensaje, entre otras cosas. Así que la comunicación oral puede ir variando de esta forma, entonces el mensaje va a ir variando con el tiempo. Ahora vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo respecto a las características principales, algunas de ellas, de la comunicación oral y escrita de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, lo que hemos practicado y lo que podemos identificar en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, nosotros tenemos aquí la comunicación oral y la comunicación escrita. Muy bien, la comunicación oral es efímera. ¿De acuerdo? Es decir, no se mantiene permanente. Como la comunicación escrita. Además, tenemos que la comunicación oral
es instantánea. ¿Qué quiere decir con que sea instantánea? Que la vamos a dar en el momento, ¿verdad? Cuando ustedes compartan algo con algún adulto acerca de lo que aprendieron hoy, se va a dar de forma instantánea esta transmisión de la información, del mensaje que nosotros queremos. En cambio, la comunicación escrita es diferida. Quiere decir que no precisamente en el momento en el que nosotros estemos escribiendo, este mensaje va a llegar, ¿verdad? Porque puede ser que en este momento yo vaya a escribir una carta y el mensaje llegue a las horas o a los días de que yo haya escrito esta carta. Si ustedes quieren escribir algún cuento, alguna fábula, por ejemplo, van a primero escribirlo, lo revisan, lo van corrigiendo y entonces hasta después se va a transmitir este mensaje. También tenemos por acá que para poder realizar una comunicación oral necesitamos un conocimiento de la lengua, para de esta manera ir transmitiendo mejor el mensaje y que nuestra información llegue correctamente al receptor. Y en la comunicación escrita necesitamos el conocimiento de la lectoescritura. Esto es que, si ustedes se recuerdan, vamos a recordar un poquito de todos sus primeros pasos en el área de comunicación y lenguaje. Tenemos que la comunicación oral, ustedes la tuvieron desde muy pequeñitos, ¿verdad? Cuando ustedes ingresaron ya a la escuela, ya iban hablando un poco y fueron mejorándolo al irlo practicando, ¿verdad? Con su familia, con sus amigos, en la escuela, entre otras situaciones. En cambio, la comunicación escrita tuvieron un proceso para poder llegar a escribir y a leer, ¿verdad? Este proceso se dio después de que ustedes ya utilizaban la comunicación oral. ¿Por qué? Porque necesitaban el conocimiento de la lectoescritura para poder llevarla a cabo. Entonces, estas son un poquito de las características de la comunicación oral y escrita y cómo podemos irlas diferenciando entre sí para que nos pueda apoyar en un futuro, en el momento de que queramos transmitir un mensaje, saber de qué manera queremos transmitir este mensaje, si es de forma oral o de forma escrita, y tomar en cuenta este tipo de características para saber cómo es que queremos que llegue ese mensaje, ¿verdad? Si yo quiero que llegue instantáneamente, puedo utilizar la comunicación oral. Si yo quiero que se mantenga el mensaje permanentemente, utilizo la comunicación escrita. Y de esta manera ustedes van a ir identificando qué tipo de comunicación van a ir utilizando e ir practicando con las dos. Como hemos platicado muchas veces en estas sesiones, es muy importante que ustedes vayan desarrollando esas habilidades tanto de lectura, escritura y de la comunicación oral, ya que están íntimamente relacionadas entre sí, así que al ir mejorando una, van a ir mejorando las demás. Así que los motivo a que continúen leyendo, busquen algún libro que les llame la atención, algún texto, algo en donde ustedes puedan practicar la lectura. Escriban también algo acerca de su comunidad y sigan compartiendo este tipo de situaciones con algún adulto para ir desarrollando estas habilidades. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Hoy aprendimos acerca de la comunicación, que consiste principalmente en transmitir un mensaje. ¿Cómo transmitimos ese mensaje? A través del proceso de comunicación. Y la comunicación también puede ser clasificada en comunicación oral y comunicación escrita. Comunicación oral, nosotros tenemos los diálogos que usualmente ustedes pueden observar, ustedes pueden identificar en su vida cotidiana, ¿verdad? Que pueden ser algún diálogo que ustedes tengan. Pero también tenemos la comunicación escrita. La comunicación escrita son aquellos textos que nosotros podemos identificar en donde colocamos en orden nuestras ideas y vamos a transmitirlo de forma escrita. Las diferencias entre esas comunicaciones son que la comunicación oral es instantánea, pero también es efímera, y de esta manera nosotros necesitamos un conocimiento de la lengua. En cambio, la comunicación escrita es permanente, es diferida, quiere decir que no en el instante en el que nosotros vayamos a realizarla va a llegar ese mensaje a la otra persona, y necesitamos un conocimiento de la lectoescritura. ¿Qué ejemplos podemos ver? Pues en comunicación oral, como les dije, podemos ver algún diálogo que ustedes tengan con alguna persona alrededor. En la comunicación escrita, alguna carta, mensajes por escrito que enviemos, algún cuento que querramos escribir, y así es como podemos identificar estas comunicaciones, comunicación oral y comunicación escrita.
Ahora puedes realizar el siguiente reto. Quiero que escribas algo acerca de tu comunidad, algún personaje sobresaliente de tu comunidad. Luego de esto, compártelo con algún adulto responsable y pregúntale acerca de las características principales que observó entre lo que escribiste de ese personaje sobresaliente de tu comunidad y lo que dijiste acerca de ese personaje sobresaliente. Así puede ir identificando qué características tuviste, tanto en la comunicación escrita como en la comunicación oral. Hagan un cuadro comparativo como este en donde expliquen estas diferencias. Continúa repasando con tu material impreso de refuerzo Mis aprendizajes en el área de comunicación y lenguaje, en donde vas a encontrar otros ejercicios como estos que te pueden apoyar para seguir desarrollando esas habilidades comunicativas. Comparte con algún adulto lo aprendido. Te recuerdo siempre que laves constantemente tus manos con agua y jabón o utilices algún gel antibacterial para evitar el contagio de enfermedades. Si es necesario que salgas, recuerda siempre mantener el distanciamiento físico y seguir todas las recomendaciones de higiene. También quiero recordarte que en el mes de marzo celebraremos el Día de la Naturaleza. Guarda lo trabajado hoy en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. No te olvides sintonizarnos en una próxima emisión de estas sesiones de aprendizaje del área de comunicación y lenguaje. También agradezco a Rubí todo su apoyo en la sesión de hoy y nos vemos pronto.